Hey, ¿qué tal, comunidad? Aquí Spy comentando nuevamente en un nuevo video. El día de hoy vengo a subir el primer capítulo de la guía de Artwork. La verdad no tenía mucha idea si este podría llegar a ser un buen video, pero después de ver de que no existe mucho contenido de este estilo, me dieron ganas de grabarlo y subirlo y así compartir un par de trucos y secretos que tengo. Además, creo que esto le puede servir muchísimo a las personas que quieren aprender a hacer pósters y no tienen mucha experiencia en esto. Este es solamente el primer capítulo, donde agregaremos unos temas básicos y podría decir que los más sencillos. Repito, este es solo el primer capítulo. Esta guía podría extenderse hasta más de 3 capítulos. Así que, bueno, lo único que pido es tiempo porque grabar estos videos lleva su tiempo. Así que bueno, comencemos. Primero el aclarar que yo no me creo ningún dios ni ningún experto cuando estoy hablando de artwork. Y la única razón por la que me he decidido a grabar esta guía es porque la gente de la comunidad me lo ha pedido y además creo que es una buena manera de ayudar y enseñar los trucos y consejos que puedo dar para que mejoren su artwork. Así que una vez explicado esto, para evitar cualquier problema, vamos a comenzar y veremos qué temas vamos a abarcar en este video. La creación de escenarios o sets, como lo suelo nombrar yo, es un hecho que se utiliza ya muy poco en el mundo de la animación en Garry's Mod, puesto que ahora la gente se dedica más a buscar cualquier tipo de mapa que calce con el tema que quieren, en vez de dedicarse a crear escenarios. El crear escenarios es algo bastante sencillo y muy útil cuando tienes una idea específica y no tienes el tiempo o la necesidad de buscar un mapa. También, recuerda que lo más importante de todo es la calidad y la estética, pero sobre todo, que lo que estés haciendo tenga el resultado que quieres y que al final te guste. De lo contrario, ¿qué sentido tiene hacer un póster que no va a terminar gustándote y al final vas a terminar desechando o volviéndolo a hacer? Aquí les voy a presentar unos cuantos ejemplos de artworks que yo he creado utilizando la creación de escenarios. Ahora que vieron las cosas que yo he creado utilizando la técnica de creación de escenarios, probablemente se pregunten cómo se crean los escenarios. Y todo se hace con las herramientas de construcción del spawn menu. Esas partes que ponen plástico, madera, glass, en este caso vidrio al español, se crean con estas cosas. A continuación les voy a mostrar un clip, bueno, más que todo clip es un fragmento, donde estoy creando un escenario para un próximo artwork. Así que, bueno, presten atención porque creo que se explica bastante bien cómo construirlos.
El iluminado es una parte muy importante de los artworks, más que todo porque ayuda a que la estética se vea mejor y la apariencia mejore muchísimo. Además, los pósters terminan con un acabado de suavidad y se ven con una iluminación muy buena, pero mucha gente no tiene la menor idea de cómo jugar con la iluminación o no saben qué colores utilizar y al final terminan matando completamente la esencia de su póster. Yo, a lo largo de este tiempo, he aprendido a jugar con los colores más fuertes, los más fríos, oscuros, entre muchas más cosas. Y de aquí me he inventado una regla, que es la regla de las 3 sombras. Además, voy a enseñarles cuál es el código iluminado. Vamos a verlo. Para jugar de manera correcta con la iluminación se necesitan solamente 3 colores, que juntos crean una combinación muy buena. El primero es el color blanco, que ayudará a que las texturas tengan una mayor calidad. Y por supuesto, ayudará a que las texturas de cosméticos, modelos y objetos tengan un acabado más suave. La luz azul o celeste ayuda a simbolizar lo que serían las sombras, además que ayuda a eliminar cualquier error de textura que tenga al combinar uno o dos cosméticos. Y por último, la luz anaranjada, que ayuda a dar un efecto de suavidad y una luz más clara en el lado izquierdo del póster. Así que este es básicamente el juego de iluminación. Cabe destacar que si quieres una combinación mejor tendrás que jugar con todo el juego al máximo, pero claro, sabemos que no todas las computadoras pueden hacer esto, pero en tal caso recuerda que siempre puedes utilizar la iluminación que le vaya mejor a tu póster. Los efectos de postprocesado directamente podríamos nombrarlos como pequeñeces que realmente no importan, pero en este caso importan y realmente bastante, ya que los efectos de postprocesado son los que normalmente nos ayudan a tener un mejor acabado con el iluminado y la calidad del póster. Además, los efectos de postprocesado tienen múltiples opciones como el desenfoque, la opacidad de campo y el brillo, que son 3 opciones que a mí en lo personal me han ayudado bastante. Voy a presentarles algunos de los artworks que yo he hecho para que vean la cantidad de efectos de postprocesado que tienen y lo útil que son a la hora de renderizar y que tengan una calidad mucho más bonita. Otra cosa que puedes considerar a la hora de usar los efectos de postprocesado es utilizar el Super PDC para tomar la captura de pantalla, y antes de hacerlo ajustas las radiales, la forma y el desenfoque a tu gusto y luego le das a renderizado para que así la calidad salga muchísimo mejor. Y lo que reste a los demás efectos lo dejaré a tu imaginación, ya que son puras cosas que puedes utilizar para mejorar los pósters, pero no pienso explicarlos o decir que deberías utilizarlo porque cada función o cada idea de póster tiene un acabado diferente. Lo que sí puedo recomendar es que no mezclen el desenfoque de fotogramas o el mezclado de fotogramas en otro idioma, ya que si lo utilizan el Super PDC no tendrá ningún efecto, y lo que resta a brillo, profundidad de campo son efectos completamente opcionales que ustedes pueden utilizar, pero sin duda para terminar un póster recomiendo utilizar el Super PDC. Y bueno, ahora que estás más enterado y conoces más sobre los conceptos básicos del artwork en Garry's Mod, veamos qué será lo próximo que abarquemos en la siguiente guía. En el segundo capítulo de este guía vamos a abarcar cómo hacer tu primer póster en Garry's Mod, herramientas útiles para la creación de estos y cómo animar modelos. 3 categorías al igual que esta, porque saben que quiero hacer esta guía de varios capítulos. Así que bueno gente, estén esperando el próximo episodio de esta guía y los veré muy pronto. Hasta la próxima gente.